esta estructura es interesante porque nosotros también tenemos estatolitos en el órgano de los sentidos de la audición. Ahí tenemos los estatolitos que se encargan de nuestro equilibrio. Entonces, miren, evidenciamos la presencia de estatolitos desde las anémonas de mar, ¿no? Entonces, estas tienen un sistema nervioso reticular o difuso. La planaria dijimos, ganglionar. Los anélidos, miren acá, como estamos evidenciando la presencia de un ganglio cerebroideo, ¿no? Acá un ganglio subfaringio, del cual nace todo este cordón nervioso. Y todavía tenemos estos nervios laterales que van cruzando transversalmente el cuerpo del anélido, ¿no? Entonces él también tiene un sistema ganglionar. En los artrópodos, miren cómo estamos viendo que estos ganglios, ¿no?, que estaban aquí separados en los platelmintos, se han unido, ¿no? Se han llegado a acercar y están casi unidos, pero todavía aún separados, ¿no? Pero bastante juntos, de los cuales nacen cordones nerviosos y para cada segmento estamos viendo la presencia de ganglios, ¿no? Entonces miren cómo va avanzando la evolución neuronal. Entonces estos tienen un sistema nervioso también ganglionar, ¿no? Vemos acá en los moluscos, por ejemplo, en los caracoles, vemos acá un sistema nervioso con presencia de ganglios. Bien acá, un ganglio cerebroide, un ganglio aquí, radial y un ganglio visceral. Pedal, un ganglio pedal y un ganglio visceral, ¿no? Entonces, está ya organizado este sistema ganglionar y a nivel de los ojitos, ¿no? Tenemos la presencia de estos ojos, de los ojos vesiculares que se comportan como fotorreceptores. En los cefalópodos también estamos observando la organización, ¿no?, de ganglios cerebrales, gangliopedio y ganglio visceral, ¿no? Entonces, también ellos tienen un sistema ganglionar. Aquí en la estrella de mar, ¿no?, los equinodermos, tenemos la presencia de un anillo nervioso, pero esofágico, y en cada bracito tenemos la presencia de nervios radiales, ¿no? Muy bien. Llegamos aquí a los vertebrados y en los vertebrados, como su nombre lo dice, evidenciamos la presencia de qué cosa, vértebras, ¿no? Vértebras, por eso somos vertebrados, llamados vertebrados. En nosotros, entonces, evidenciamos la presencia de un sistema nervioso dorsal o encefálico, ¿no? Por todo nuestro dorso está localizada nuestra columna vertebral, al igual en este anfibio, al igual en esta ave. Dentro de las vértebras se localiza nuestra médula espinal, ¿no? Y tenemos la presencia de nuestra masa encefálica, ¿no? Todo eso es nuestra masa encefálica. Nuestra masa encefálica está conformada por nuestro cerebro, nuestro tallo encefálico, que comprende el mesencéfalo, el puente de Barolio y el bulbo raquídeo. Y en la parte posterior, el puente de Barolio se conecta con el cerebelo. Todo eso constituye nuestro encéfalo. Y se prolonga esto con la médula espinal, que va a través de nuestras vértebras. Entonces, nuestro sistema nervioso está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, lo cual conforma lo que es el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, este sistema nervioso nos permite responder a los estímulos, ¿no? Y generar respuestas. ¿Qué tipo de estímulos podemos recibir? Todo tipo de estímulos, ¿no? Cambios de temperatura, por ejemplo, ahorita estamos todos de un frío terrible, ¿no? Y ante ese frío estamos buscando cobertores, ¿no?, para abrigarnos adecuadamente. Eh, por ejemplo, un estímulo de un sonido fuerte, ¿no? Eh, estaremos ahí para
responder a ese sonido, seguro que inmediatamente se va a secretar la noradrenalina y vamos a estar en una situación de alerta, ¿no? Bueno, entonces las respuestas son variadas a cada estímulo. Si me da un pellizcón, yo inmediatamente retiraré el brazo y daré una voz de dolor, ¿no es cierto? Entonces generamos una serie de respuestas, ¿no? Entonces estos estímulos actúan sobre órganos receptores, ¿no? Y todo esto genera que nuestro sistema nervioso actúe coordinadamente para organizar las respuestas. Todos esos órganos que reciben los estímulos se llaman órganos receptores y los que generan las respuestas se llaman órganos efectores, ¿no? En el cual están involucrados los músculos o las glándulas, ¿no? Si hay el estímulo de la presencia de un trozo de pan en el estómago, ¿no? Entonces se va a estimular, ¿no? La síntesis, por ejemplo, de insulina para digerir la parte de los azúcares de ese pan, la glucosa, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una respuesta de segregación hormonal, ¿no? Entonces, todo tipo de respuestas generamos ante los estímulos, pero en nuestro sistema ya tenemos una serie de reflejos aprendidos, ¿no? Una serie de reflejos aprendidos que ya los tenemos almacenados en memoria y tenemos la capacidad de generar una respuesta inmediata. Miren acá, por ejemplo. Si nosotros tenemos acá un estímulo de tener unos golpecitos a nivel de la rodilla, ¿no? ¿Qué es lo que hace el médico cuando nos vamos? Para que nos evalúe cómo están nuestros reflejos, ¿no? Inmediatamente nuestro pie se va a mover automáticamente y nosotros ni siquiera hemos querido mover ese pie. ¿Cómo ha funcionado esto? ¿No? Ese estímulo ha viajado a través de esta neurona, que se llama una neurona sensitiva, pero previo a ello ha habido la presencia de un órgano receptor, en este caso el músculo, ¿no? El cual está insertado, la terminación nerviosa. Entonces, ese músculo ha recibido el mensaje, el estímulo, y esta neurona sensitiva se encarga de trasladar ese mensaje a través de impulsos nerviosos, ¿sí? Viajando todo este impulso y trasladando este impulso a la siguiente neurona, este mensaje va a trasladarlo a la siguiente neurona a través de esto que se llama la sinapsis, lo que estoy señalando con el puntero, ¿no? Entonces, esta neurona, ¿no? eh, está muy cerca de la otra a nivel de las dendritas de la neurona, del soma de la neurona y la parte terminal de la otra neurona. Entonces, aquí tenemos la presencia de una sinapsis y por allí se va a transportar este estímulo, ¿no? Hasta esta neurona motora. Esta neurona motora va a generar la respuesta aquí en el órgano efector, que en este caso también es la musculatura, y se genera el movimiento, ¿no? Todo ese recorrido que hemos hecho de tipo eh, neuronal, ¿no? El recorrido del estímulo, el recorrido neuronal del estímulo a través de esta neurona sensitiva y de esta neurona motora, se llama arco reflejo, ¿ya? Y el movimiento este que se genera, el movimiento involuntario que se genera, se llama acto reflejo con T. ¿Ok? Muy bien. Pero cuando hay esta respuesta, ¿no? No solamente hay la participación, ¿no? O involucra la presencia de un nódulo sináptico, sino también podrían participar más de 2, 3, 4 nódulos sinápticos. Miren acá, por ejemplo, tenemos dos nódulos sinápticos. ¿Qué ha pasado aquí? Aquí tenemos un estímulo, tenemos un mechero y esta persona, ¿no? Ha aproximado el dorso de la mano al mechero y luego, lógicamente se genera un estímulo, ¿no? A nivel del dorso de su mano. Entonces, está viendo el receptor, ahí el órgano receptor, que no traslada ese mensaje aquí a esta neurona
sensitiva, ¿no? Neurona sensitiva. Y entonces esta neurona sensitiva transporta el mensaje, ¿no? Se une a esta siguiente neurona a través de sinapsis. Esta siguiente neurona se llama una neurona interneurona. Y luego esta neurona interneurona le da el mensaje a la siguiente neurona que se llama la motora, ¿no? A través de otra sinapsis, ¿no? Y tenemos la salida de la respuesta a ese estímulo aquí en este órgano efector que es esta musculatura. Por ejemplo, acá tenemos, ¿no? Esta musculatura que va a generar la flexión, ¿no? El tríceps que va a generar la flexión de la mano. Y ahí tenemos la respuesta, ¿no? Entonces, esto corresponde a un acto reflejo polisináptico porque están participando más de una sinapsis. Y lo primero corresponde a un arco reflejo monosináptico, ¿no? Muy bien. Notemos cómo estas respuestas se generan inmediatamente aquí a nivel de médula espinal. En ningún momento, ¿no? Este estímulo está viajando hasta nuestro encéfalo para que lo pensemos y generemos respuesta, ¿no? La respuesta se está dando a nivel de médula espinal, inmediatamente. ¿Qué sería si tuviéramos que generarnos todo un tiempo para responder? Nos hubiéramos quemado ya la mano, ¿no? De esa manera, como dije, nuestro organismo, ¿no? Tiene una serie de reflejos aprendidos, ¿no? Que se resuelven aquí a nivel de médula espinal, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿cómo se transporta ese impulso nervioso? ¿No? Pues ese impulso nervioso se transporta a través de esta unidad fundamental del sistema nervioso que se llama la neurona, ¿no? Qué frío un ratito, vamos a cerrar la ventana. Vamos a cerrar la ventana, ¿ya? Ok. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se genera ese impulso nervioso? Miren, tenemos acá la dirección del impulso nervioso, entonces se está dando dentro del axón de la neurona. Esta es la neurona, la unidad fundamental del sistema nervioso, que está compuesto por el soma, las dendritas, ¿no? Y el axón, el cual finaliza aquí, ¿no? En esta zona. A través del axón van a viajar todos los impulsos nerviosos en esa dirección. Siempre va del soma al axón. Entonces, en la estructura del axón tenemos que este axón está revestido por una vaina, ¿no? Una vaina que se llama la vaina de mielina. Pero hay interrupciones, ¿no? Espacios entre segmento y segmento y segmento del axón. Esos espacios se llaman los nodos de Rambier, ¿no? Entonces es por ahí que va a saltar el impulso nervioso, ¿no? Salta así. ¿Ya? Entonces de esa manera el impulso nervioso va a mayor velocidad. ¿Ya? Entonces si nosotros cortamos un pedacito de ese nodo de Rambier, miren acá estamos cortando un pedacito del nodo de Rambier y vamos a evidenciar qué acontece ahí en ese pedacito de nodo de Rambier. Entonces, miren, tenemos aquí el interior del axón, aquí está la membrana celular del axón y acá adentro está, ¿no? El citoplasma de nuestra neurona, ¿no? Entonces, miren, tenemos aquí que en una situación de polarización, ¿no? En una situación de polarización, nuestra em, neurona está con carga positiva hacia afuera, ¿no?
con carga positiva hacia afuera, la cual se la está dando el sodio, ¿no? Entonces, cuando llega aquí el estímulo al soma neuronal, ¿no? Esta hace que se estimule aquí la molécula sodio e ingrese dentro del citoplasma de la neurona. Entonces, este ion sodio que tiene una carga positiva va a ingresar aquí dentro de la neurona y va a generar que la neurona se despolarice. Claro, porque entró dentro con su carga positiva y dejó afuera entonces con carga negativa. Ese momento se llama un momento de la despolarización. Entonces, en este momento, la neurona está despolarizada y las cargas están hacia adentro internamente, ¿no? Entonces, en este momento se tiene que generar una repolarización, ¿no? Entonces, tenemos acá la siguiente fase que es la repolarización, ¿no? Esta, ¿no? Hay necesidad de repolarización y entonces para ello, ¿no? ¿Qué va a pasar? El potasio, ¿no? Que está aquí dentro del citoplasma neuronal en el axón va a tener que salir fuera, ¿no? Entonces el potasio sale fuera y nuevamente esta carga negativa que estaba afuera vuelve a ser carga positiva gracias al potasio. Entonces hemos llegado a una situación de equilibrio, ¿no? Y entonces en ese momento tenemos nuevamente la membrana que está nuevamente polarizada, ¿no? Entonces, este movimiento, ¿no? De estas moléculas ha generado un potencial de acción, ¿no? Gracias al cual, es decir, una energía eléctrica, gracias al cual el impulso nervioso, ¿no? Avanza. Entonces, en el siguiente nodo de Ranvier va a suceder lo mismo, ¿no? Se va a generar un potencial de acción gracias a estas etapas de despolarización, repolarización y polarización, y entonces va a avanzar el impulso nervioso, ¿no? De esa manera va avanzando el impulso nervioso, saltando por los nodos de Ranvier entre las vainas, entre los espacios vacíos que se llama nodo de Ranvier, ¿no? Muy bien. Entonces, químicamente también se produce lo siguiente específicamente a nivel de las sinapsis. Entonces, ¿cómo se ha producido una sinapsis? Entre la aproximación, ¿no? Aquí miren, acá tenemos la terminación ya del axón, ¿no? Y estas zonas que se van a llamar, ¿no? La neurona presináptica y acá vamos a tener otra neurona, por ejemplo, esta cabecita de neurona aquí, ¿no? Este soma de neurona aquí. Entonces, esta se va a llamar la neurona presináptica y esta receptora, ¿no? Estas dendritas receptoras se van a llamar la neurona posináptica, ¿no? Entonces, estas se aproximan tanto, ¿no? Miren, se aproximan tanto, pero así que están próximas una de la otra, ¿no? La neurona presináptica y la neurona posináptica no se llegan a juntar. En medio de ellas hay un espacio. Ese espacio se llama espacio sináptico. Entonces, la sinapsis está conformada por una neurona presináptica y una neurona posináptica. La presináptica es la que está transportando el estímulo del impulso nervioso y la célula posináptica es la que va a recibir ese estímulo nervioso, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se da esto? Este movimiento, ¿no? Este potencial de acción del movimiento entre el sodio y el potasio va a generar que el calcio, ¿no? Aquí actúe o estimule a todos estos botones que están conteniendo los transmisores. Esto que ven aquí como vesículas de color verdecito, ¿no? Son vesículas de color verdecito. Al interior contienen los transmisores, ¿no? Y esos se estimulan gracias a las moléculas de calcio. Vean qué importantes son las moléculas de calcio.
Entonces, esos transmisores se ven libres, miren acá, cómo se están liberando de las vesículas y se dirigen acá hacia, ¿no? Este, estos canales para atravesar estos canales verdecitos activados que están presentes en la neurona postsináptica y por ellos van a atravesar estos neurotransmisores, ¿no? Entonces, miren acá, pasan estos neurotransmisores a la neurona postsináptica, ¿no? Y eso ha generado la transmisión del impulso nervioso. Entonces, noten claramente cómo el impulso nervioso tiene una fase, ¿no? Básicamente eléctrica, ¿no? Eléctrica. Una conducción eléctrica se va al interior del axón mediante los cambios del potencial de acción y también en propiamente la sinapsis se genera un movimiento químico, ¿no? ¿De quién? De los neurotransmisores que se van a trasladar desde la neurona presináptica a la neurona postsináptica, ¿no? Muy bien. Entonces, de esa manera, estamos transmitiendo en nuestro organismo todo tipo de estímulos a través de los botones sinápticos, ¿no? Una especificación acá. Notemos que acá, ¿no? Esta unión no se puede llamar unión, sino aproximación porque hay un espacio sináptico. Entonces decimos que la neurona presináptica y la neurona postsináptica son contiguas con G, mas nunca son continuas porque no son pegadas. Hay un espacio sináptico entre ellas. ¿Ok? Muy bien. Entonces, así está conformado nuestro sistema nervioso. Tenemos un sistema nervioso central, ¿no? Que está conformado por nuestro encéfalo y nuestra médula espinal, ¿no? Encéfalo y médula espinal. Todo eso conforma nuestro sistema nervioso central. Y nuestro sistema nervioso periférico, que está localizado a nivel de nuestra columna vertebral, de ahí emergen estos nervios, ¿no? Conforman el sistema nervioso periférico, ¿no? Mis nervios espinales nacen de mi columna vertebral, mientras que mis nervios craneales nacen de mi tallo encefálico, ¿no? Arriba en mi encéfalo nacen mis nervios craneales. Entonces, todo ello es mi sistema nervioso central y esto, ¿no? Estos nervios espinales van a conformar el sistema nervioso periférico, el sistema nervioso de relación o el sistema nervioso de la vida periférica, así se llama, o también se llama sistema nervioso vegetativo. ¿Por qué tiene esos nombres? Porque es, ¿no? Un sistema que en este caso no es autónomo. ¿Ah? En cambio, este de acá, el sistema nervioso central es autónomo. Yo puedo gobernar mis movimientos, por ejemplo, mi movimiento muscular. En cambio, mi movimiento, por ejemplo, a nivel de musculatura cardíaca, no la puedo gobernar, ¿no? Tampoco puedo gobernar el movimiento de mi estómago, ¿no? Mucho menos de mis intestinos, ¿no? Entonces, eso se gobierna con el sistema nervioso periférico. Dentro de ese sistema nervioso periférico tenemos la actuación del sistema simpático y del sistema parasimpático, que ambos son antagónicos. ¿Qué significa eso? Que lo que hace mi sistema simpático lo deshace mi sistema parasimpático. Este dice A y este dice B. Este dice alto y este dice bajo. Vamos a ver con ejemplos. O sea, son antagónicos. ¿Ah? Y este sistema nervioso central, el que está conformado por nuestro encéfalo y nuestra médula espinal, ¿cómo es que se ha desarrollado? Bueno, se ha desarrollado embriológicamente, ¿no? Desde nuestra vida embrionaria. Entonces, cuando nosotros hemos formado estas tres capas de células embrionarias que son
el endodermo, el mesodermo y el ectodermo, del ectodermo se ha generado esto que se llama de color celestito el tubo neural, ¿no? Y de este tubo neural se generan estas vesículas primarias. ¿Cuáles son las vesículas primarias que se forman? ¿No? Primero se forma el, el prosencéfalo, el rombencéfalo, ¿no? A partir del tubo neuronal. Primerito tenemos la formación del metencéfalo, que va a estar presente en todos los estadios. Miren, metencéfalo, ¿ya? Metencéfalo. Entonces, este va a dar lugar a dos, la vesícula primaria anterior va a dar lugar a dos. El proencéfalo va a dar lugar al telencéfalo y al diencéfalo. El mesencéfalo permanece como mesencéfalo hasta el final y el romboencéfalo va a dar lugar al metencéfalo y al mielencéfalo. Posteriormente, estas vesículas secundarias que se han formado, miren, del telencéfalo se va a dar lugar a nuestros hemisferios cerebrales derecho y izquierdo. De nuestro diencéfalo va a dar lugar a nuestro tálamo y a nuestro hipotálamo. De nuestro mesencéfalo, ¿no? Nace toda nuestra masa encefálica, ¿no? Nuestro cerebro. Y de esto nuestro metencéfalo, miren, da lugar entonces acá al cerebelo, ¿no? Y al puente. Y el mielencéfalo al bulbo raquídeo. ¿Ah? Entonces, tenemos acá la presencia de todito nuestro sistema encefálico que comprende, ¿no? Todo esto que está de amarillo, nuestro cerebro, nuestro tallo encefálico, esto que está de morado, ¿no? Y lila, y esto que está de verde, nuestro cerebelo. ¿Ah? Entonces, sistema nervioso central conformado por, ¿no? Toda esta masa encefálica y este tallito, ¿no? Que va a dar lugar a la médula espinal, ¿no? Entonces vemos acá interiormente esto que se llama, ¿no? La presencia del hipotálamo que hemos estudiado la semana anterior, la presencia de la glándula pineal, la presencia de la hipófisis, ¿no? Muy bien, aquí es bueno también recordar la presencia de los ventrículos. Acá tenemos, no está acá especificado, pero aquí tenemos la presencia de los ventrículos, dentro de los cuales, ¿no? Estos ventrículos está localizado el líquido cefalorraquídeo. ¿Ah? Muy bien. Entonces, aquí en el lado derecho tenemos mejor esquematizado todo lo que es el encéfalo. Miren, ahí está el encéfalo y este encéfalo está conformado por el cerebro, ¿no? El tallo encefálico que está conformado por mesencéfalo, puente de Barolio y bulbo raquídeo, y a la parte posterior el cerebelo. Luego tenemos aquí toda nuestra médula espinal que está atravesando por la columna vertebral. Bien, vamos a ver ahora características de nuestro cerebro. Miren, aquí está nuestro cerebro únicamente y estamos viendo que está dividido, ¿no? En 4 lóbulos. ¿Cómo se ha producido esa división? Se ha producido por estas cisuras. Miren, acá tenemos 3 cisuras bien marcadas, ¿no? Vemos acá la cisura de Rolando que divide el lóbulo frontal del lóbulo parietal. Y acá en el costado, ¿no? Hacia donde están nuestros oídos, tenemos, miren, la cisura de Silvio, que está dividiendo mi lóbulo temporal de mi lóbulo frontal. Y a la parte posterior tenemos la cisura parieto-occipital, ¿no? Bien, entonces, acá adelante, en el lóbulo frontal de color verde, está localizado este área que está marcado, ¿no? Que se llama el área psicomotriz y el centro del lenguaje y todo lo que tiene que ver con el tema de la escritura. Mientras que en el lóbulo parietal tenemos todas las zonas que tienen que ver con el tema de la sensibilidad en general, ¿ya?
Y a la parte posterior del lóbulo parietal tenemos el centro de comprensión de las palabras escritas. Mientras que aquí en el lóbulo temporal tenemos el centro de comprensión de las palabras habladas y aquí en el lóbulo temporal se lleva a cabo todo el área psicoauditiva, ¿ya? Y también aquí en la zona temporal también hay un área de recepción de los olores olfativa, aunque el área olfativa está compartido en los otros lóbulos también, ¿ya? Y a nivel del lóbulo occipital tenemos el área psicovisual, todo lo que tiene que ver con nuestra vista, depositado en nuestro lóbulo occipital. Nuestro cerebro, entonces, tiene dos hemisferios. Si nosotros hacemos acá un corte sagital, vamos a tener la división de nuestro cerebro en dos hemisferios, un hemisferio izquierdo y un hemisferio derecho. Las personas que escriben con la mano izquierda se llaman personas zurdas. Ellas tienen más desarrollado el hemisferio cerebral derecho, en la cual tenemos, ¿no? Eh, estas características, ¿no? El análisis táctil, la imaginación, el arte, el cálculo matemático, mientras que las personas que tenemos el uso o escribimos con la mano derecha, somos diestros, desarrollamos más el hemisferio, ¿no? ¿Dónde están las características del razonamiento, ¿no? El desarrollo de la ciencia, el cálculo matemático exacto, pero eso no significa, ¿no? Que si nosotros somos diestros, solamente nos funciona nuestro hemisferio izquierdo y no el derecho, no es así. En realidad funcionan los dos hemisferios. Esto es a predominio de, ¿no? Una persona sorda a predominio de el desarrollo de su hemisferio derecho es una persona que tiene, por ejemplo, el sentido del arte muy desarrollado, ¿no? Muy bien. La actividad del hemisferio cerebral izquierdo y el hemisferio cerebral derecho, ¿no? Se contacta aquí por el cuerpo calloso. Esto que ve acá se llama el cuerpo calloso, que seguro en una imagen lo vamos a ver mejor. Aquí está, miren, el cuerpo calloso, ¿no? Esto es este corte, pero más abajo lo estamos viendo. Miren, aquí está el cuerpo calloso, ¿no? Bien, esto nos está permitiendo ver, ¿no? De mejor forma el hipotálamo, nos deja apreciar aquí toda esta estructura que es el cerebelo, ¿no? Y el tallo cerebral. Esto tendría que estar más abajito, esta flecha tiene que estar acá más abajito, tallo. El tallo cerebral que está compuesto, ¿no? De la protuberancia del bulbo raquídeo, ¿no? Y de acá, y del mesencéfalo, ¿no? Es mesencéfalo, protuberancia y bulbo raquídeo, los componentes del tallo cerebral, ¿no? Muy bien. Entonces tenemos aquí, miren, la médula espinal específicamente. Vean que estamos desarrollando el sistema nervioso central. Entonces aquí vemos la médula espinal, ¿no? Que está alojada en las vértebras, ¿no? En las vértebras. Al final tiene todas estas prolongaciones, estas fibras nerviosas, como una cabellera. Por eso se llama toda esta zona final como cola de caballo, ¿ya? En cada vértebra está este, intercalada con estos discos vertebrales, ¿no? Y al interior está viajando toda nuestra médula espinal. Si nosotros vemos aquí nuestra médula espinal, vemos que tiene un contenido de color blanquecito y al centro está un color gris, ¿no? Entonces, esto es mi médula ósea blanca y mi médula gris,
¿no? Pero ¿qué comprende esta sustancia gris? Comprende todo lo que son la reunión de los somas neuronales y la sustancia blanca está conformado por la unión de los axones neuronales, ¿no? La estructura de la médula espinal, ¿no? Deja ver entonces esta sustancia gris en forma de H que está al centro y la sustancia blanca a la zona periférica. En nuestro cerebro es al revés, ¿no? La sustancia blanca está para adentrito y la sustancia gris para afuera, ¿ah? Esto que se ve acá se llama el surco medio y este conducto que ve adentro se llama el epéndimo, por el cual va a circular el líquido cefalorraquídeo. Tenemos ahí, entonces, de esta columna vertebral, de cada par vertebral, ¿no? Nacen, de a par, nacen los nervios espinales, ¿no? Y entonces, como esta tiene una zona dorsal, una zona lumbálgica y una zona sacra a nivel óseo, igual los nervios, ¿no? Que nacen de ahí también tienen esa nominación, ¿no? Tenemos nervios cervicales que están localizados hacia nuestro cuello, ¿no? Hacia nuestra zona cervical. ¿Cuántos? 8, ¿no? 12 pares de nervios torácicos, 5 pares de nervios lumbares hacia la zona lumbar, esos de color verde, 5 pares de nervios sacros y un nervio coxígeo, ¿no? Entonces, total tenemos 31 pares de nervios raquídeos y 12 pares de nervios craneales. Los nervios craneales son importantes y hay que aprenderlos. Por ejemplo, tenemos aquí que el 1 romano es el nervio olfatorio sensitivo. El 2 es el nervio óptico. El 3 es el nervio motor ocular, ¿no? Que se encarga del movimiento del ojo. El 4 es el nervio patético. El nervio 5 es el trigémino mixto, que tiene que ver con la piel, ¿no? Sensaciones de la piel, interviene en la masticación, ¿no? Si hay una parálisis facial, estará comprometida el trigémino. El 6 es el motor ocular externo, que está también comprometido con el movimiento del ojo. El 7 es el facial mixto, que se va a encargar de nuestras expresiones faciales y también de nuestro gusto. El 8 es el estato acústico, que tiene función sensitiva y se ocupa de nuestra audición y el equilibrio. El glosofaringio tiene que ver con nuestra lengua, ¿no? Por eso es el que está comprometido con lo que es la sensación del gusto y la sensación de sed. El 10 es el nervio vago, que tiene función mixta y que entre ellas controla las vísceras. Tiene muchas funciones el nervio vago, por eso tiene acá función mixta. El 11, el nervio espinal, ¿no? Que participa en el movimiento de la cabeza. El nervio hipogloso, que está relacionado con los movimientos relacionados al habla. ¿Ah? Entonces, estos 12 pares de nervios craneales que nacen de aquí. Miren qué bonito está acá nuestro tallo encefálico. Todito esto, mire, parte de nuestro tallo encefálico están naciendo acá. Y nuestros nervios raquídeos que nacen acá, ¿no? Nacen de a par a justamente donde está nuestra columna vertebral, ¿no? Muy bien. Entonces, hemos dicho que en el sistema nervioso periférico, ¿no? Se compone también de la actuación del funcionamiento del sistema nervioso simpático y el sistema nervioso parasimpático, que son antagónicos. ¿Qué significa antagónico? Uno hace lo contrario del otro. Por ejemplo, si el parasimpático contrae nuestra pupila, el simpático dilata la pupila, ¿no? Si nuestro parasimpático reduce nuestra frecuencia cardíaca, el simpático, ¿no? Va a aumentar nuestra frecuencia cardíaca. Aquí, en nuestra estructura cerebral, miren acá, y tocamos aquí arriba lo que es nuestra calota ósea,
debajo de nuestra calota ósea, ¿no? Antes de llegar a las meninges, antes de llegar a, nuestra, a nuestro cerebro, están las meninges, en número de 3. ¿Cómo se llaman estas meninges? La dura madre, el aracnoides y la pía madre, ¿no? La dura madre está en contacto con el hueso, con la calota. El aracnoides es la que está al medio y la pía madre es la que está en contacto con nuestro cerebro. Entonces, por el aracnoides va a circular el líquido cefalorraquídeo. Cuando tenemos procesos infecciosos que no han sido bien tratados, ¿no? Esos procesos infecciosos atraviesan la barrera hematoencefálica y van a ingresar hasta el líquido cefalorraquídeo. Acuérdense que por toda nuestra médula espinal, a través del epéndimo, está circulando el líquido cefalorraquídeo hasta aquí, hasta nuestro encéfalo, localizado en los ventrículos donde se genera ese líquido sí, cefalorraquídeo, que es de color cristal roca, transparente. Pero cuando hay un proceso infeccioso, este se vuelve turbio por la presencia de esos microorganismos, ¿no? Entonces, si tenemos un líquido cefalorraquídeo turbio, significa que se ha producido una meningitis, ¿no? ¿Y qué se hace para saber eso? Lo que hacemos es punción lumbar, ¿no? Aquí se hace una punción lumbar para extraer ese líquido cefalorraquídeo y ver el grado de la severidad de la infección. Esa infección se llama meningitis, ¿ya? Muy bien. Bien, ahora repasamos lo que son los órganos de los sentidos, empezando con lo que es el sentido del tacto, ¿no? Entonces, el sentido del tacto está dado por el trabajo de nuestra piel, lo compone nuestra piel. Nosotros sentimos sensaciones, ¿no? De tacto fino, de dolor, de respuesta al calor, al frío, por nuestra piel. Entonces, nuestra piel, vean, está conformada por la epidermis, la capa más externa, la dermis, que se localiza debajo de la epidermis, y la hipodermis, ¿no? Por debajo de la hipodermis tendremos el tejido conjuntivo, ¿verdad? Vean cómo dentro de esa estructura de la piel tenemos estas células receptores especializadas que tienen diferentes nombres, ¿no? Por ejemplo, tenemos aquí el corpúsculo de Krauss, que es termorreceptor, ¿no? Está casi a la parte externa, ¿no? Tenemos aquí el corpúsculo de Meissner, que es mecanorreceptor, el corpúsculo de Pacini también, que es mecanorreceptor, el corpúsculo de Ruffini, mecanorreceptor, los discos de Merkel, las terminaciones libres nociceptoras que transmiten lo que es el dolor. Krauss, que está involucrado con lo que es la sensación de calor. Entonces, todos estos, ¿no? Se comportan como mecanorreceptores, fotorreceptores, quimioreceptores, termorreceptores o estos que responden al dolor, nociceptores. En el sentido de la vista, apreciamos acá la estructura anatómica de nuestra visión y vemos hacia la parte anterior, ¿no? La presencia de la córnea, este cristal que es la córnea, debajo de ella la pupila, esta lente iris, y esto importante acá que se llama el cuerpo ciliar, ¿no? Donde se encuentra, detrás del cual se encuentra el humor acuoso, ¿no? Ese humor acuoso es importante porque ese es el que va a controlar la presión óptica. Una alteración de la presión óptica, una alta presión de la presión óptica, ¿no? Cuando la presión óptica es alta, trae como consecuencia la enfermedad de glaucoma. Hay muchos pacientes con glaucoma, ¿no? Y hay otro líquido que se llama el humor vítreo. Ese está dentro del globo ocular, ¿no? Y que se encarga de darle la forma a nuestro globo ocular. Entonces, por acá
estamos viendo, cuando nosotros nos vemos la vista, vemos que hay una porción blanquecina, eso se llama la esclerótica, ¿no? Y debajo de la esclerótica tenemos la coroides, que se encarga de nutrir todo nuestro glóbulo ocular. Y a la parte posterior tenemos la presencia de nuestra retina, donde se va a formar la imagen, pero solamente cuando tenemos que ingresa por acá, por el diafragma iris, va a ingresar la luz. Entonces, se va a producir en presencia de luz por la actuación de nuestras células que hay en la retina, ¿no? La discriminación de la imagen, la visión, ¿no? Esto está dado por la presencia de células especializadas que se llaman conos y bastones. Estos conos que están viendo aquí, miren, de color rojo, azulito, ¿no? Son los que se encargan de nuestra vista en colores, ¿no? Y estos bastones de la discriminación de lo blanco, forma estos conos. Ahí tenemos eritropsina, cianopsina, cloropsina. Y en los bastones tenemos bastante cantidad de rodopsina. Muy bien. En cuanto al sentido de la audición, en el sentido de la audición debemos evidenciar la presencia de tres partes: el oído externo, el oído medio y el oído interno. El oído externo está conformado por nuestro pabellón auricular y nuestro conducto auricular, miren acá. ¿Eh? Bueno, han visto en las películas de guerras cruzadas cómo es que con las lanzas a veces les quitaban la oreja, ¿no? ¿Qué nos haríamos sin el pabellón auricular? No podríamos concentrar el sonido. Esto, nuestras orejitas nos ayudan, nuestro pabellón auricular nos ayuda a concentrar el sonido, ¿no? Por ahí se conduce el sonido y viene acá hasta el conducto auditivo. Eso es importante. Cuando llegamos acá a la membrana timpánica, entonces ya hemos llegado al oído medio. Entonces el sonido llega ahí y hace vibrar nuestra membrana timpánica y eso produce la vibración de esta cadena de huesecillos que se llaman el yunque, el martillo y el estribo, ¿no? Ellos tres vibran, se va conduciendo el sonido, todo ello conforma el oído medio y ese sonido se conduce hasta este órgano que se llama la cóclea, ¿no? Y ahí tenemos el órgano de Corti dentro de esta cóclea. Esto, mira, que lo han puesto en microscopía electrónica, ¿no? Entonces, dentro de este órgano de Corti tenemos estas estructuras de estas células ciliadas, el nervio auditivo. Mira, estos son las células ciliadas que están en comportamiento normal y por lo cual se puede discriminar ese sonido y percibir ese sonido y tener una audición correcta. En cambio, miren, cuando esas células ciliadas están malogradas, entonces ya no podemos percibir ese sonido. Entonces, finalmente el sonido se discrimina aquí, ¿no? En la cóclea, ¿no? En el órgano de Corti. Vemos aquí que está conformado también este oído interno por estas estructuras que se llaman estos conductos semicirculares. Mira, conductos semicircular 1, 2 y 3 conductos semicirculares que están en diferentes direcciones, ¿no? Ellos se encargan de mantener nuestro equilibrio. Dentro de ello están esas estructuras que se llaman los estatolitos y esos estatolitos hacen que nosotros tengamos un buen equilibrio. Claro, cuando nos hemos envejecido, esos estatolitos no tienen un buen movimiento, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque hemos envejecido y entonces nuestro equilibrio se ve reducido. Eso cuando somos ancianos ya no tenemos buen equilibrio, ¿no? Se ha afectado dentro de nuestros conductos semicirculares el buen funcionamiento de nuestros estatolitos. En el sentido del olfato, apreciamos aquí, ¿no? Como que las sensaciones de los olores
¿no? Si bien es cierto, finalmente van a ser percibidos por el nervio olfatorio, pero estos olores entran aquí por nuestros conductos nasales llamados las nariñas y acá al fondo se llaman las coanas, ¿no? Al fondo, lo mismo que tenemos acá estas ventanas, tenemos aquí al fondo se llaman las coanas. Entonces están circulando esto por acá, ¿no? Y dentro de esta estructura, haciendo un corte aquí, vemos la estructura histológica de nuestro sentido del olfato. Entonces, miren acá, ¿no? Si nosotros hacemos con nuestra lengua hacia arriba, provocamos ese sonido, estoy tocando mi bóveda palatina, ¿no? Encima de mi bóveda palatina está justamente mi hueso etmoides, aquí está toda esta estructura, ¿no? Entonces, encima de mi hueso etmoides está el nervio olfatorio, ¿no? Entonces, ¿cómo ha llegado el olor hasta ahí arriba? Miren acá, el olor, por ejemplo, de una fragancia, de un perfume, ¿no? Tenemos aquí la célula olfatoria caracterizada por tener estos cilios, ¿no? Estos cilios recepcionan ese estímulo del olor, lo llevan aquí a la célula olfatoria. La célula olfatoria, ¿no? Pasa el mensaje aquí al nervio olfatorio, ¿no? Pero entre estas células olfatorias estamos observando estas células de color este, morado, puede ser, se llaman las células soporte, ¿no? Estas son las células basales, acá hay un error. Estas se llaman las células basales y estas que están acá se llaman las células colaboradoras o coadyuvantes, se llaman estas que están acá de rosadito, ¿ya? Y estas células basales tienen una capacidad regenerativa. Si en algún momento tenemos una alteración, ¿no? De nuestras células olfatorias, las células basales van a regenerar nuestras células olfatorias. En el fenómeno del COVID, prioritariamente se han malogrado nuestras células olfatorias y en casos más graves, ¿no? Más avanzados, el virus ha malogrado nuestras células basales. Entonces, cuando se malogran nuestras células basales, ya no hay quien regenere nuestras células olfatorias, por lo tanto, ya no vamos a poder percibir el olor, porque ya no vamos a poder pasar el mensaje aquí a nuestro nervio olfatorio, ¿no? Bien, entonces, si pasara eso, tenemos que la pérdida del olor se llama anosmia. Muy bien. En el sentido del gusto, participa nuestra lengua. A través de nuestra lengua nosotros percibimos los sabores porque dentro de nuestra lengua tenemos las papilas gustativas, estas papilas gustativas que están distribuidas en todo el piso de nuestra lengua. ¿Ya? Entonces, ¿cómo se distribuyen estas papilas? Miren, tenemos acá estas papilas circunvaladas o calciformes, se llaman estas papilas circunvaladas o calciformes que se localizan acá al fondo de nuestra lengua y forman una V, así, una V, una V, ¿no? Una V, ¿no? Se llaman papilas calciformes o papilas circunvaladas y ellas van a percibir los sabores amargos. Al costado de nuestra lengua suele haber células foliadas, ¿no? Que están conformadas por este tipo de papilas foliadas. A los costados de nuestra lengua tenemos las papilas fungiformes. ¿Por qué le han puesto este nombre? Porque parecen así como honguitos, ¿no? Tienen sombreritos como honguitos, papilas fungiformes. Esas papilas fungiformes, ¿no? Están distribuidas en mayor cantidad, están en nuestra lengua. En toda nuestra lengua hay muchas papilas fungiformes, ¿no? Estas que están aquí, miren acá, al costado se va a percibir el sabor ácido, acá en color azul el sabor salado y a la parte final de nuestra lengua el sabor dulce, ¿no? Al fondo de nuestra lengua tenemos la presencia de la campanilla, la úvula, y por detrás de esta, ¿no? La epiglotis, que es la que va
orientar el paso, ¿no?, de los alimentos para que se vayan a conducto digestivo, el bolo alimenticio, y no se vaya al sistema respiratorio, a nuestra tráquea. La epiglotis es importante, por eso no es bueno hablar cuando estamos ingiriendo alimentos. Bien, entonces si nosotros hacemos un corte histológico de nuestra lengua, vamos a apreciar, ¿no?, que ahí tenemos esto que se llama nuestros botones gustativos. Miren, entonces un botón gustativo tiene la estructura similar a la de nuestro olfato, donde hay células basales, ¿no?, y donde tenemos las células gustativas. Y las células gustativas terminan en estas estructuras que se llaman los poros gustativos. ¿Bien? ¿Ve? Entonces, el poro gustativo se va a dirigir hacia la cavidad oral, hacia la superficie de la lengua, ¿no? Y las células basales, como su nombre lo dice, están hacia la parte basal de la lengua, ya hacia donde está el tejido conectivo. ¿M? Y tenemos ahí las que están acompañando, se llaman células receptoras, ¿no? Todo eso forma parte de un botón gustativo. Muy bien, entonces ahora vamos a resolver nuestras preguntas, ¿ok? Perfecto. Vamos acá al solucionario. ¿Listo? Vamos a resolver la pregunta 1. Y vamos a empezar de la 15, ¿ok? Muy bien. Entonces, tenemos acá. Listo. Vamos a hacer la pregunta número 15. Pregunta número 15. Ok. Voy a leer la pregunta. Dice, la sinapsis es el proceso mediante el cual se transmiten los impulsos nerviosos entre neuronas. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre la sinapsis es correcta? Bien, entonces ahí estamos en sinapsis, ¿no? Dice, la despolarización de la neurona presináptica inhibe la liberación de transmisores. ¿Eso es verdadero o falso? Falso, ¿no? No tiene nada que ver la despolarización de la neurona con la inhibición de los transmisores, ¿no? B, las neuronas están físicamente conectadas en la sinapsis. Hemos dicho que la sinapsis las neuronas no se conectan, no se llegan a juntar, por lo tanto eso es falso. C, los neurotransmisores se liberan en el soma de la neurona presináptica. No, no, estamos viendo que el mensaje va de la pre a la postsináptica. Falso. D, los receptores sinápticos se encuentran en el axón de la neurona. No, en las dendritas, ¿no? Y E, las neuronas están completamente separadas por un espacio sináptico. Eso sí es cierto, ¿verdad? Ahí está nuestro espacio sináptico. Entonces esa sería la solución E
porque nuestras neuronas están completamente separadas por ese espacio sináptico, ¿ya? Nunca en la sinapsis las neuronas están físicamente unidas, ¿no? Hay un pequeño espacio que se llama el espacio sináptico, ¿no? Por donde van a pasar los neurotransmisores y van a llegar hacia de la presináptica hasta la postsináptica. Muy bien. 14. Los nervios craneales. Vamos a los nervios craneales. ¿Qué dice acá? Los nervios craneales son un conjunto de pares de nervios, ¿cuántos son? 12, ¿no? Que emergen directamente del encéfalo. Nacen del tallo encefálico. Algunos de estos nervios tienen funciones sensoriales, mientras que otros tienen funciones motoras. El par craneal responsable de la función auditiva y del equilibrio es el 1. Par 1, nervio olfatorio. Mira, nos están hablando del par craneal responsable de la función auditiva y del equilibrio, ¿no? Auditiva y del equilibrio. Muy bien. Entonces, vamos acá. Dice, par 1, nervio olfatorio. Par 2, nervio óptico. Par 3, nervio oculomotor. Par 4, nervio troclear. Par 8, nervio vestibulococlear. Entonces, dice que la respuesta es ¿cuál? A, B, C, D o E. Acá está, miren, el 8 se encarga de la función sensitiva y del equilibrio, ¿no? Entonces es el nervio estatoacústico o el nervio vestíbulo coclear. Ese es su nombre, esa sería la respuesta. ¿Eh? Muy bien. Vamos con el número 13. La sinapsis, otra vez volvemos a lo que es la sinapsis. La sinapsis es la región de comunicación entre dos neuronas donde se transmite el impulso nervioso de una neurona a otra. En la sinapsis química, estamos aquí, ¿no? El impulso nervioso implica la liberación de los neurotransmisores desde la neurona presináptica. ¿En qué estructura se almacenan estos neurotransmisores antes de ser liberados? Miren, A, mitocondrias. B, retículo endoplasmático. C, aparato de Golgi. D, vesículas sinápticas. E, ribosomas. Ahí están en verdecito. ¿Cómo se llamaban? Vesículas sinápticas. La respuesta es la D, ¿no? Entonces, porque estamos apreciando ahí que en las terminaciones presinápticas de estas neuronas, estos neurotransmisores están almacenados en estas estructuras que se llaman vesículas sinápticas. Y cuando llega el impulso nervioso, ¿no es cierto? Estas vesículas se van a liberar por la presencia de calcio, ¿no? Y van a pasar de la neurona presináptica a la neurona postsináptica. ¿Cómo se llaman ellas? Vesículas sinápticas. Muy bien. Vamos con la 12. El sistema nervioso autónomo o vegetativo, estamos hablando del sistema nervioso, ahí está, ¿no? El autónomo o vegetativo, ¿no? ¿Por qué? Porque ese no es voluntario, él funciona solito, ¿no? Está formado por mis nervios espinales. ¿Qué me pregunta de él? En el sistema nervioso autónomo o vegetativo está compuesto por dos divisiones principales. El sistema nervioso simpático
y el sistema nervioso parasimpático, ¿no? Estas divisiones tienen efectos, tienen estas divisiones tienen efectos opuestos en diversos órganos y sistemas del cuerpo en relación con el corazón. Acá está. En relación con el corazón, ¿cuál es el efecto del sistema nervioso parasimpático? Ahí está. Entonces, dice, A, aumenta la frecuencia. Estamos hablando del parasimpático, ¿ya? Parasimpático. Ahí está. Aumenta la frecuencia cardíaca. B, disminuye la frecuencia cardíaca. C, no tiene efecto en la frecuencia cardíaca. D, aumenta la fuerza de contracción del corazón. E, disminuye la fuerza de contracción del corazón. Ah, entonces, ¿qué es lo que hace? ¿No? B, ahí estamos viendo claramente, ¿no? En B estamos viendo, reduce la frecuencia cardíaca, ¿no? Entonces la respuesta es B. Vamos con la pregunta número 11. El cerebro humano se divide en varios lóbulos, cada uno con funciones específicas. Felipe sufre un accidente en el cual tiene un fuerte golpe en la cabeza, perdiendo momentáneamente la capacidad de procesar e interpretar sus estímulos visuales, ¿no? Recibidos por los ojos. Entonces, ¿cuál es el nombre de este lóbulo? Ya, eso está demasiado fácil, ¿no? Desde el saque hemos dicho que el lóbulo occipital, en el lóbulo occipital se deposita todo lo que es el área psicovisual, es el área visual. Entonces, si este joven se ha dañado a ese nivel, ¿no es cierto? ¿No? No está funcionando su sistema visual, quiere decir que ha tenido una lesión en el lóbulo occipital, ¿verdad? Ahí está la respuesta de lóbulo occipital, ¿verdad? Muy bien. Vamos acá. 10. En el sistema nervioso humano, en el sistema nervioso humano, las neuronas se clasifican en tres tipos principales según su función. Sensoriales, motoras, interneuronas. Ahí está, mira, ve. Sensoriales, motoras y estas interneuronas. Sensoriales, interneuronas y motoras. Ahí está. En el sistema nervioso humano, las neuronas se clasifican en tres tipos principales según su función sensorial, motoras e interneuronas. Las neuronas sensoriales, ¿no? Las neuronas sensoriales son responsables de llevar la información desde los receptores sensoriales hasta el sistema nervioso. Entonces, ¿cuál de las siguientes opciones describe correctamente la función de las interneuronas? Están hablando de estas, mira, las interneuronas. ¿Ah? Entonces dice, llevan la información desde el sistema nervioso central hacia los órganos efectores. No, mira, ellas no tienen comunicación con el sistema nervioso central. Llevan la información desde la neurona sensorial hacia las neuronas motoras. Mira, ya hemos encontrado la respuesta, facilito. Ahí está, ¿no? La interneurona está llevando la información desde la neurona sensitiva hasta la neurona motora. ¿Eh? Y encontramos la respuesta. B, facilito estaba ahí en B. Muy bien. 9. En el desarrollo embrionario de los vertebrados, vamos al desarrollo embrionario. Ahí está. El desarrollo.
embrionario, ¿no? A ver, ¿qué nos preguntan de eso? Dice, en el desarrollo embrionario de los vertebrados, el tubo neural, o sea, este de color celestito, se forma a partir de la placa neural, la cual se pliega y se cierra formando el tubo. Muy bien. Posteriormente, este tubo se va a diferenciar en tres vesículas primarias, ¿no? De estas vesículas primarias, ¿cuál va a dar origen al cerebelo? Aquí está, mira, al cerebelo. ¿Cuál da origen? ¿No? Ya, esta también la respuesta facilísimo, ¿no? A, prosencéfalo, D, encéfalo, B, mesencéfalo, C, rombencéfalo, D, encéfalo, E, mielencéfalo. ¿Cuál de esas ha dado origen al cerebelo? ¿No? Entonces, mira, si retrocedemos acá, mira, el rombencéfalo ha dado origen al metencéfalo y el metencéfalo al cerebelo. ¿Viste? Entonces, ¿de dónde ha venido? Del rombencéfalo, ¿no? El rombencéfalo, mira, el rombencéfalo entonces es una vesícula primaria, una de las vesículas primarias, ¿verdad? Que posteriormente se ha dividido en dos vesículas, ¿no? ¿Qué vesículas ha formado? El metencéfalo y el mielencéfalo. Y de este metencéfalo ha nacido el cerebelo, ¿no? Ahí está. Entonces la respuesta es rombencéfalo, ¿verdad? Muy bien. Vamos. 8. Durante una sesión de laboratorio en el curso de zoología, se trabajó con planarias. Ahí están las planarias. Dividiendo longitudinalmente dos individuos. Después de algunas semanas se observó que ambas partes se habían regenerado por completo, ¿no? Eso es cierto. Esta mañana una alumna mía, ¿no? Me dijo, profesora, he evidenciado algo bonito. He ido de paseo de campo con mis padres y en el riachuelo he visto una planaria grande pegada a las rocas. Entonces, cuando mi papá la ha tratado de despegar, pobrecita la rompió en dos, ¿no? Y después, cuando hemos venido en otro tiempo, hemos visto que se había regenerado. Las planarias tienen la capacidad de regenerarse, ¿te acuerdas las primeras clases? Entonces, por eso dice acá, se observó que se regeneró por completo. Si se analizara el sistema nervioso regenerado de cada nuevo individuo, ¿qué estructura esperaríamos encontrar? Bueno, cada pedacito que se regenere va a tener la misma estructura de su mamá, ¿no? ¿Cuál es la estructura de estas? ¿No? Muy bien. Entonces, un par de ganglios cerebroides y dos cordones nerviosos longitudinales. Dos cordones nerviosos longitudinales sin ganglios externos completos. Un ganglio cerebroide y dos cordones nervio longitudinales completos. D. Dos pares de ganglios cerebroides y cuatro cordones nervios longitudinales. Un par de ganglios cerebroide y un cordón nervioso longitudinal. Cualquier partecita que se regenerara de la planaria va a tener la misma estructura neurológica de su mamá, ¿no? Es decir, un par de ganglios cerebroides, ¿verdad? Y dos cordones nerviosos longitudinales. La respuesta es A. Muy bien, vamos con la pregunta número 7. En los vertebrados, ¿no? En los vertebrados encontramos el sistema nervioso más completo y desarrollado. ¿Ya?
caracterizado por ser dorsal, estar protegido y ser notablemente más evolucionado que en los invertebrados, definitivamente. En este sistema nervioso se compone principalmente de dos estructuras principales. Aquí está, esa es la estructura principal, ¿cómo se llama? El encéfalo y todo esto que se llama la médula espinal. Entonces aquí nos han preguntado de eso tan facilito, miren. A, nervios craneales, B, nervios espinales, C, médula espinal, D, ganglio raquídeo, E, nervio vegetativo. Y si ya nos mencionaron el encéfalo, ¿qué le falta para hacer sistema nervioso central? C, la médula espinal, ¿verdad? Entonces, acuérdense que dijimos que en los vertebrados, el sistema nervioso central, tal cual están viendo en esta imagen, ¿no? Está compuesto por el encéfalo, que se encuentra dentro del cráneo, y la médula espinal, que está alojada ¿dónde? En nuestras vértebras, ¿no? Muy bien. Entonces la respuesta es C, médula espinal, ¿no? Muy bien. Vamos con la otra pregunta. Dice 6. Después de sufrir un accidente automovilístico, Daniel, vamos a ver acá, ahí está. Después de sufrir un accidente automovilístico, Daniel muestra dificultades para mantener el equilibrio y caminar en línea recta. Según lo observado por el médico, tenemos acá una figurita que nos hable de esto. Ya. Según lo observado por el médico, estas dificultades podrían estar relacionadas con una lesión en el A, cerebelo, B, lóbulo frontal, C, lóbulo temporal, B, bulbo raquídeo, E, hipotálamo. Recuerdan que dijimos que no, el cerebelo que está pintado de acá de rojito, ¿no? Que se comunica con el puente de Barolio, por eso se llama puente de Barolio, se conecta el puente de Barolio con el cerebelo, ¿no? Es una estructura de dónde, de nuestra masa encefálica, ¿no? Y hemos dicho que su función fundamental es el mantenimiento del equilibrio. Si bien es cierto en nuestro conducto auditivo, ¿no? Acá, mira, ¿ve? Cuando estamos hablando de equilibrio, mira, en nuestro conducto auditivo tenemos estas estructuras que se llaman los conductos semicirculares. Un conducto semicircular, otro conducto semicircular y otro conducto semicircular. Están dirigidos en diferentes direcciones. Y hemos dicho que dentro de ellos están los estatolitos que gracias a ellos tenemos funcionando perfectamente nuestro sistema de equilibrio. Entonces, cuando nuestro equilibrio falla, quiere decir que algo está fallando a nivel de nuestros conductos semicirculares de nuestro oído interno, de nuestro oído. Pero también, ¿no? El cerebelo tiene que ver con el equilibrio, ¿ya? El cerebelo también tiene que ver con el equilibrio y gracias al cerebelo nuestros movimientos son perfectamente coordinados, ¿ya? Entonces, si este joven que dicen acá ha sufrido, que se llama Daniel, ha sufrido un accidente ¿no? Un accidente automovilístico y ahora siendo jovencito él, ¿no? No se puede mantener en equilibrio y no puede caminar en línea recta. Entonces, ¿qué cosa se ha dañado? ¿No? Se ha dañado su cerebelo, ¿no? Muy bien. Entonces, la respuesta sería A, cerebelo. 5.
Durante un experimento con ratas, los científicos realizaron estimulación en una región específica del cerebro y notaron que los animalitos exhibían un incremento en la ingesta de los alimentos, ¿no? Y luego aumentaron de peso como resultado. Entonces, esta región cerebral se conoce como, qué frío hace, jóvenes, voy a tomar mi agüita, tibiecita para no enfermarnos. A, hipotálamo. B, amígdala, ¿no? C, sustancia gris. D, tálamo. E, hipocampo. Esta respuesta está en relación a lo que hemos trabajado las semanas pasadas, ¿no? Que es el, acá está de color naranjita, mira, el hipotálamo, ¿no? Esa región de todo nuestro cerebro que va a tener una función importante en nuestra regulación de apetito y en nuestro metabolismo, ¿no? Entonces, aquí la estimulación puede provocarnos un incremento en la ingesta de nuestros alimentos y si comemos más, en consecuencia vamos a subir de peso, ¿no? Entonces, estas ratitas que las han estimulado y que luego han aumentado de peso y han empezado a comer más, entonces se han estimulado a nivel del hipotálamo, ¿verdad? La respuesta sería A, hipotálamo. Muy bien. 4, ahí está. En las esponjas marinas, la ausencia de un sistema nervioso centralizado es notable, pero esto no significa que las esponjas no respondan a los estímulos físicos o a los estímulos químicos. Por ejemplo, la alteración del flujo de agua que circula a través de su cuerpo es posible gracias a la acción coordinada de unas células especializadas que se llaman amebocitos, dice, ¿no? La alteración del flujo del agua, acuérdense de nuestras primeras clases, ¿no? Ya casi les doy la respuesta. Eh, el equilibrio del flujo del agua a través de su cuerpo es posible gracias a la acción coordinada de estas células especializadas que se llaman amebocitos, B, coanocitos, C, pinocitos, D, escleroblastos, E, espermatozoides. Miren, ve, ahí estamos estudiando las esponjas, incluso vas descartando ahí que tienen que ver los espermatozoides, los escleroblastos, ni los pinocitos, ahí no tienen nada que ver, ¿no? Si lo quieres resolver por descarte y no te acuerdas, ¿no? Entonces, te acordarás que los amebocitos y los coanocitos estaban presentes, pero los coanocitos eran específicamente, ¿no? Estas que hacían movimientos coordinados de manera tal que el agua vaya circulando a través de su cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo se llaman esos? Los coanocitos, ¿no? Los coanocitos. Muy bien. En un estudio sobre una nueva droga que afecta la función del sistema nervioso autónomo, los investigadores descubren que el fármaco bloquea la acción
de un neurotransmisor específico. A ver, miren qué bonita está esa pregunta, ¿eh? Entonces, vamos acá con neurotransmisores. Ay, ya. En un estudio sobre una nueva droga que afecta la función del sistema nervioso autónomo, los investigadores descubren que un fármaco bloquea la acción de un transmisor específico. Como resultado, los consumidores experimentan una disminución en la frecuencia cardíaca y una dilatación en los vasos sanguíneos. Entonces, este neurotransmisor bloqueado sería ¿quién? Vamos. La acetilcolina. B. La noradrenalina. C. La dopamina. D. La serotonina. E. El ácido gamma aminobutírico. ¿Quién sería? B, ¿verdad? Porque la noradrenalina es el neurotransmisor del sistema nervioso simpático que se va a encargar, miren acá, ¿no? Que se va a encargar de, ¿qué es lo que va a hacer? Entonces, la noradrenalina en nuestro sistema simpático va a aumentar nuestra frecuencia cardíaca, va a hacer que se genere la construcción de los vasos sanguíneos. Y si nosotros bloqueamos la acción de esta noradrenalina, ¿no? Entonces vamos a observar que la disminución de la frecuencia, vamos a observar una disminución. ¿Por qué? Porque como ya no está actuando el simpático, ¿no? Que produce el aumento de la frecuencia cardíaca, no actúa el simpático y entonces ahora vamos a tener una disminución de la frecuencia cardíaca y una dilatación de los vasos sanguíneos, ¿no? Entonces, en ese sentido, la respuesta sería noradrenalina, ¿no? La noradrenalina. 2. Durante una excursión a la playa, vamos acá, durante una excursión a la playa, ¿qué ha pasado en la playa? Juan observa una serie de medusas. Ahí están las hidras, ¿no? Posiblemente esto es lo que está observando Juan. Durante una excursión en la playa, Juan observa una serie de medusas flotando en el agua. Intrigado por su forma y comportamiento, entonces se pregunta sobre el tipo de su sistema nervioso que poseen estas medusas, ¿no? Entonces dice, ¿cuál de las siguientes opciones describiría mejor el sistema nervioso de las medusas? ¿No? Vemos acá que dice A. Su sistema nervioso de la medusa es radial. B. Es ganglionar. C. Es reticular. D. Es encefálico. E. Es periférico. ¿Cómo sería? ¿Mm? ¿Respuestas? A ver.
¿qué decimos? Hoy este frío no nos deja ni hablar. Imagino que están ustedes ahí acurrucados de frío, ¿no? Y este Juan ha estado paseando en la playa. Imagino que en días de verano, no creo que ahora en tanto frío se le ocurra pasear, ¿no? Siempre que estamos en la playa, particularmente a mí, yo le tengo mucho respeto al mar, le tengo pánico. Entonces, apenas sí me voy a poner en la orilla, significa que nunca he tenido la experiencia, ¿no? De que me tropiece con hidras, anémonas, nada de ello. Los chicos que entran más al fondo, ¿no? Entran un poco más adentro. Uy, qué osados son, Dios mío, los admiro bastante. Pero es peligroso, ¿saben? Porque no se trata, no se me ha venido a mi memoria esto, no se trata de que si eres buen nadador, no pasa nada y puedes ir bien al fondo y regresar. El mar es como toda cuantas personas han dicho, ¿no? Cuántas personas lo dicen permanentemente. Es extremadamente traicionero, ¿no? Tú no sabes en qué momento forma esos famosos remolinos y ahí es donde tú no puedes resolver eso, ¿no? Ni aun fueras un gran nadador. Justamente una amiguita mía, una doctorita que trabaja en Tacna, es directora regional de la salud directora regional de la Dirección Regional de Salud de Tacna, una gran amiguita mía, ¿no? En Semana Santa, en ese feriado de Semana Santa, se quisieron ir a la playa, se juntaron entre hermanos y se quisieron ir a la playa, me cuenta. Qué pena, se fueron a la playa y como ellos saben nadar muy bien, estuvieron entrando como lo hacían siempre, sin ningún tipo de miedo, al fondo, etcétera. Pero lastimosamente vino un remolino y ellos eran 3, ¿no? Desgraciadamente, este, el mar se los llevó y pues el hermano de esta mi amiguita, de esta doctorita, lastimosamente falleció, ¿no? Y un gran nadador él, ella también, y a ella la lograron rescatar, ¿no? Su otra hermanita también, su hermanita y ella lograron ser rescatadas y el hermano no. Entonces, por eso cuando me hablan a mí de playa, jóvenes, le tengo pánico a entrar pues al fondo del mar. Y así que yo no tengo oportunidad, no he tenido oportunidad de ver eso. ¿Saben dónde los he visto yo? He visto estas hidras, estos nidarios, ¿saben dónde he visto? Y he quedado maravillada cuando fui a trabajar a Atlanta, ¿no? Un fin de semana me fui a pasear al zoo, se llama The Zoo, el zoológico, pero es un zoológico, jóvenes, unas 4 veces más grande a nuestro Parque de las Leyendas, para que tengan una idea. ¿Saben qué cosa había dentro del zoológico? Estaba el delfín blanco. Imagínense para que tengan ahí al delfín blanco paseando preciosamente y tengo acá un peluche de recuerdo del delfín blanco. Me traje un delfín blanco en peluche del recuerdo de este que estuve en este zoológico, ¿no? Ahí en ese zoológico tuve oportunidad de ver yo todos estos animalitos del mar, ¿no? Y ahí he conocido a las medusas, qué preciosas realmente, ¿no? Ahí es donde las he conocido. No como ustedes, muchos ya los han visto, ¿no? Cuando han estado yendo a nadar. Entonces, este Juan, mira, dice, ¿no? Juan estaba en la playa, ¿no? Y estaba observando las medusas que están flotando en el agua, ¿no? Ay, Dios mío, ¿hasta dónde se habrá entrado para ver eso?
y se pregunta de su sistema nervioso, ¿no? Y ustedes están en capacidad de decirle porque lo han visto en clase. A ver, entonces díganle ahora, Juan, ¿cuál es el sistema nervioso de esas medusas que está observando Juan? ¿Cuál es? Voy a agrandar la imagen, de repente ya no están viendo bien. Ahí está. ¿Cuál es el sistema nervioso de las medusas? ¿Mm? Jóvenes, ¿están ahí o no están? Entonces, miren, acuérdense que hemos dicho que dentro del sistema nervioso tenemos un sistema nervioso reticular, un sistema nervioso ganglionar y el sistema que nosotros tenemos, que se llama sistema nervioso encefálico o dorsal, ¿no? Entonces, estos animalitos que son poco evolucionados, fíjate que las hidras están detrás de las esponjas, ¿no? Yo sinceramente, antes de estudiar biología, juraba que las esponjas eran plantas, ¿no? Y resulta que no, que las vengo estudiando en zoología, a las esponjas, ¿no? Entonces, el siguiente grupo son el grupo de los nidarios, ¿no? Entonces, una esponja, mira, se caracteriza porque tiene un conjunto de células, ¿no? Que aparentemente está formando todo un organismo, ¿no? Y nosotros podríamos pensar ahí que esas células están funcionando como un tejido. Un tejido también es un conjunto de células, pero esas células cumplen una función, ¿no? En conjunto. En cambio, estas no. Estas son solamente una colonia de células y cada una en forma individual funciona. Nadie tiene que ver, una no tiene que ver con la otra en cuanto a su funcionamiento. Sin embargo, contribuyen, ¿no? Contribuyen a que se mantenga la estructura de esa esponja. Entonces, en esa situación, lógicamente, esta esponja no puede tener un sistema nervioso. Un sistema nace cuando hay una coordinación de tejidos, ¿no? Las células coordinan, cumplen una función, forman un tejido y nace un sistema. Entonces, las esponjas no tienen todavía esa estructura, son primitivas. Donde nosotros empezamos a observar la presencia, ¿no? Evolutiva de un sistema neuronal es justamente en estos nidarios, en las medusas. En ellas ya empezamos a formar, ¿no? Nosotros el concepto de lo que es sistema nervioso. Pero ellas no tienen pues un sistema nervioso avanzado como nosotros o como un artrópodo que tiene ganglios o como un molusco que tiene ganglios. No tienen ganglios ellos. Solamente tienen una red, mira aquí, una red, ¿no? Una red, ¿no? Y intercalada en esa red, ¿estás viendo estos puntitos? Eso se llama sus protoneuronas. Acuérdate que la palabra proto significa primitivo, ¿no? Neuronas primitivas, pero ya están cumpliendo una función, ellas de receptoras de estímulos, ¿no? Entonces, todo este su cuerpecito de ella, como ves, está cubierto por esa red nerviosa. Y aquí, ¿no? Estas bellezas de medusas tienen estas estructuras que son como manchitas que se llaman los ropalios, ¿no? Y en esos ropalios tienen células especializadas que se llaman los fotorreceptores. O sea, ellas pueden responder al estímulo de lo que es el día y la noche. Acuérdate que en los fondos marinos ya no llega la luz. Ahí al fondo todo es oscuro. Has visto en las películas, ¿no? Hasta donde está llegando la luz, a una profundidad, tú puedes apreciar toda la belleza de la diversidad de estas especies. Pero si tú buceando te vas hasta el fondo, pues ya todo está en oscuridad y de pronto ves estas, ¿no?
las ves. Entonces ella, como puede responder a los estímulos de luz porque tiene sus ocelos que se comportan como fotorreceptores, entonces ella, ¿no? Cuando le convenga, de acuerdo a su necesidad metabólica, se va a ir hacia la superficie en busca de luz. Y es ahí donde las ves. Cuando no le conviene, se va a los fondos. Porque está funcionando sus fotorreceptores. Y además, es bonito estudiar estos animalitos. Además, ellos tienen unas células especializadas, ¿no? Estas células especializadas que se llaman los estatocistos, ¿no? Y dentro de esas células especializadas, ellas tienen estas piedritas, le vamos a llamar así, piedritas le vamos a llamar, pero son piedritas de carbonato de calcio que se mueven dentro de un líquido, ¿no? Se mueven. Entonces, por gravedad, ¿no? Por la fuerza de la gravedad, todo esto va a estar direccionado hacia abajo. Entonces, esos estatoritos no van a moverse de izquierda a derecha o de derecha a izquierda o hacia arriba, hacia abajo, lo cual le va a permitir a esta medusa tener un sentido de orientación. Y por eso ella, gracias a sus estatoritos, se va, nada, por ejemplo, hacia la superficie, hacia la derecha, o nada hacia la izquierda, o se va hasta el fondo del mar, ¿no? Porque ya en ella hay un funcionamiento de equilibrio. ¿Por qué me estoy dando la molestia de hacer tanto comentario en ella? Porque dentro de lo que es la evolución ¿no? de las especies, es extremadamente maravilloso prestar atención en estos nidarios y recordar que nosotros, ¿no? Hemos evolucionado así de todas estas especies hasta convertirnos en mamíferos, ¿no? Y fíjate, en nuestro conducto auditivo todavía tenemos esa huella de la evolución. Aquí, en nuestro oído interno, tenemos esta estructura que se llama la cóclea, ¿no? Dentro de la cóclea vamos a tener un órgano, ¿no? Que va a funcionar perfectamente para discriminar, resolver el sonido, ¿no? Que ha llegado desde acá afuera. Y en la estructura de esta cóclea tenemos esta foto de repente no está tan impresionante, creo que tengo acá otra, a ver si me dejas abrir para que no te olvides nunca, ¿no? Me parece que tengo aquí otra. Para que no te olvides nunca de lo que significa el sentido del equilibrio. Acá, mira. Vamos a ir a la... Qué bonito. ¿Ves? A veces a otros les he puesto hasta cortes histológicos de las papilas. Mira acá. Ah, ¿ves? Mira qué bonita está esta imagen. Así ya no te olvidas, pues, ¿no? Mira, ahí está en nuestro oído interno, está la cóclea, ¿no? Y estoy hablando de estos conductos que tenemos ahí. Mira, un conducto semicircular anterior, un conducto semicircular posterior y un conducto horizontal. Todos están dirigidos en diferentes direcciones. Y dentro de eso tenemos esas células que tienen los estatolitos, tan igual que la hidra, ¿no? Y por eso funciona bien nuestro sentido del equilibrio. ¿Ves? Qué bonito, ¿no? Entonces, por eso es que estoy haciéndote ese comentario. ¿Eh? Esta es la clase que les he dado a mis alumnos ayer. Y venimos acá a la famosa hidra, ¿no? Ahí está. Mira, ahí está la medusa con su sistema entonces de red nerviosa. Y ahora sí tienes la respuesta completamente, ¿no?
con todo lujo de detalles y sabes lo de que estás hablando y tú como estudiante preuniversitario le vas a decir a Juan y le vas a sacar de su duda y hasta le vas a explicar todo esto bonito, ¿no? Entonces le vas a decir, oye, esas medusas que tú estás viendo tienen un sistema reticular, ¿no? Porque todas esas sus protoneuronitas van a formar toda una red difusa, ¿no es cierto? Mediante la cual ellas van a responder a todos sus estímulos, ¿correcto? Qué bonito, ¿eh? Hemos tenido ahorita, a efecto de la pregunta 2, una reflexión de lo que es evolución, ¿no? Nosotros hemos evolucionado de especies inferiores hasta convertirnos en mamíferos. Ya vamos a tener la clase de evolución. Bien, entonces ahora dice, pregunta número 1. Durante una exploración neurológica rutinaria, se comprueba que un paciente tiene disminuida la sensibilidad cutánea, ¿no? Ya vamos a ver ahí. Entonces, nos están hablando de los nervios craneales, que son 12 pares de nervios craneales que específicamente nacen del tallo encefálico. Aquí hasta, mira, no te vas a olvidar, todo esto es nuestro encéfalo, todo eso es nuestro encéfalo que está conformado por nuestro cerebro, por nuestro cerebelo, y esto que es extremadamente importante se llama el tallo encefálico. El tallo encefálico está conformado del mesencéfalo, del puente de Barolio, del bulbo del raquídeo. ¿Ya? De este tallo encefálico nacen los 12 pares de nervios craneales. ¿Ya? De ahí nacen. En esta creo que no le he puesto el detalle de los 12 pares de nervios craneales. Entonces nos vamos a la otra ventanita, ¿ya? Nos vamos a ir a la otra ventanita. Aquí está la otra. Aquí está. En busca del detalle de los nervios craneales que lastimosamente te los tienes que aprender. Para resolver esa pregunta te tienes que haber aprendido esto. ¿No? Nervio olfatorio, el primero, se ocupa de la olfacción. Nervio óptico, de la visión. 3, el tercer par, ¿no? Nervio motor ocular, movimiento del ojo. 4, nervio patético, igual, movimiento del ojo. Es motor, ¿no? Fíjate que unos son sensitivos y otros son motores. Por eso te dice sensitivo, olfacción. Sensitivo, visión. Ocular, motor, ¿no? Patético, motor, ojo. 5, mixto, o sea que desempeñan ambas funciones, sensitiva y motora. ¿Qué cosa? Sensaciones de la piel facial, masticación. Sexto, motor ocular externo, movimiento del ojo. 7, el facial. Uy, ahora que está de moda, chicos, las cirugías, ¿no? Las cirugías por parte de los cirujanos estéticos, ellos tienen que dominar muy bien todo esto y no tropezar con el nervio facial, porque donde paralizas el nervio facial, imagínate, ¿no? Puedes salir con la mitad del rostro paralizado o finalmente todo el rostro, porque ahí tenemos el nervio facial y el nervio facial es mixto y se encarga de nuestras expresiones faciales y además todavía se encarga de nuestro gusto. Imagínate una alteración a nivel de ese nervio 7, el facial. El 8, estatoacústico sensitivo, se ocupa de la audición y del equilibrio. El 9, el glosofaringio, es mixto, o sea, es sensitivo y es motor. Se ocupa de la deglución, del gusto, de la sensación de sed. El vago, que no es tan vago. Sí le han puesto ese nombre, pero no es vago, ¿no? Tiene función mixta, sensitiva y motora en el control de las vísceras. El 11, espinal, ¿no? Eminentemente, el 11 es motor y participa en los movimientos de la cabeza. Cada vez que muevas tu cabeza, entonces está funcionando mi nervio espinal, que es el par craneal 11, ¿no? Y el par craneal 12 es el hipogloso. Hipogloso tiene que ver con nuestra lengua, ¿no? Entonces es motor.
participa en el movimiento del habla, claro, porque tiene que ver con nuestra lengua. ¿Vio? Muy bien, entonces, de esto, aquí en la pregunta 1 nos están diciendo, durante una exploración neurológica rutinaria, se ve que un paciente tiene disminuida la sensibilidad cutánea. Ay, justo, mira lo que estábamos conversando, en la región facial. Por ello, se sospecha que el nervio craneal afectado puede ser vamos, A, óptico, B, oculomotor, C, trigémino, D, facial, E, vestíbulo-coclear. ¿Cuál será la respuesta? Mira acá, trigémino es mixto, ¿no? Entonces, se ha afectado las sensaciones de la piel. Ya no hay sensibilidad de la piel facial, de su cara, en otras palabras. Entonces, ¿qué cosa se ha afectado? ¿No? Su nervio trigémino. ¿No? Hay disminución de su sensibilidad cutánea, por lo tanto, ¿no? Se ha disminuido la afectación de su nervio trigémino. ¿Eh? Muy bien, entonces ahora vamos, te voy a compartir acá algunos videos que siempre te pongo, ¿no? Por ejemplo, este video muy bonito que sí lo puedo. A ver, voy a tratar de abrirlo para que hasta el tiempito que hay lo vamos gozando. A mí también me encanta ver esto, ¿no? Entonces, le ponemos acá. Mm, ¿Dónde están ustedes, chicocos? Acá están ustedes. Uy, qué frío que hace. Si supieran que estoy aquí, extremadamente abrigada, sin embargo, tengo frío hasta a mis fosas nasales. Miren, ahí está.